Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Como hemos visto en los mensajes pasados, nuestro Señor Jesús enseñaba a las multitudes. Pero no solamente enseñaba, sino también aliviaba el dolor y la necesidad de las personas. Y en este día vamos a ver uno de esas personas que recibe de la misericordia de nuestro Señor Jesús. En el libro de Mateo, el capítulo 8, del versículo 1 al 2, nos dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces dice que nuestro Señor Jesús descendió del monte. Sabemos que nuestro Señor Jesús enseñaba por el día y en las noches se retiraba a un monte a solas a orar. En esta ocasión descendía del monte y dice que una gran multitud lo seguía como siempre. Entonces en esta ocasión dice que mientras nuestro Señor Jesús caminaba, se le acercó una persona, y no cualquier persona, una persona leprosa, y se postró delante de nuestro Señor Jesús. Y escuchemos bien, se postró delante de nuestro Señor Jesús y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, primero debemos entender de que el ser humano, como pecador que es, no importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea la angustia o cuál sea el dolor, el hombre no es quien para exigirle a Dios. No importa cuánto de nuestra parte pongamos para vivir en santidad con Dios, ni aún así no somos quien para exigirle a Dios. Pero de este hombre podemos aprender. Viene y se postra delante de nuestro Señor Jesús y le ruega. Le dice: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Podríamos decir, reconociendo que es un pecador, reconociendo que no es quien, no es digno para exigir. Viene y ruega: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Era un leproso. ¿Quién era un leproso? En Levíticos 13, del 45 al 46, nos dice así: Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Entonces vemos que la lepra eran llagas, era una pudrición, como tumores en el cuerpo de las personas. Estaban impuros. Y tristemente, estas eran las personas más despreciadas que podían haber. Todos le tenían como un asco a estas personas, le tenían miedo a estas personas, porque estaban leprosos. Y dice que cuando una persona estaba leproso, de lejos tenía que gritar: leproso, leproso, impuro, impuro. Esa persona tenía que gritar su estado para que nadie se le acercara. Y eso no era suficiente. Cuando era examinado una persona entre el pueblo de Dios en el campamento de Dios, y esa persona parecía tener lepra, y era confirmado que tenía lepra, esa persona era expulsado del campamento y no tenía parte entre el pueblo de Dios. Entonces, triste era la situación de un leproso. Y vemos que este leproso se arriesgó demasiado.
Él no tenía nada que buscar en medio de la multitud, en medio del pueblo de Dios y más cerca de nuestro Señor Jesús. Era un leproso. Él tenía que estar lejos de las demás personas. Y vemos que aún así se acercó a nuestro Señor Jesús, se postró delante de Él y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Entonces, esa es la lepra. Profundas llagas que acaban poco a poco con el cuerpo del hombre. Y una persona así no tenía lugar entre el campamento de Dios, entre el pueblo de Dios. Y si de casualidad tuviera que pasar en medio de tantas personas, de lejos tenía que ir gritando: soy un leproso, estoy impuro, para que nadie se le acercara. Pero vemos que en esta ocasión se arriesgó aún a ser despreciado, aún a ser apedreado, porque estaba en medio de la congregación, en medio de la multitud, y le dice a nuestro Señor Jesús: si tú quieres, puedes sanarme. Segunda de Reyes, el capítulo 5, el versículo 11 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Está hablando de un sirio llamado Naamán en los tiempos de Eliseo. Si nos damos cuenta, en un mensaje de los que hemos compartido, se mencionó de este leproso que fue sanado en tiempos de Eliseo. Entonces llegó este hombre llamado Naamán, un sirio, en los tiempos del profeta Eliseo. Llegó para ser sanado porque fue enviado a ese profeta. Entonces llegó y le dice al criado del profeta: yo sé que aquí hay un hombre de Dios quien puede rogar por mí y yo seré sanado. El profeta Eliseo le dice a su criado: anda y dile a este hombre que vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán y ahí será sanado. Pero entonces este hombre contesta estas palabras. Dice que bien enojado, dice: pero ¿qué le pasa a este hombre? Yo esperaba que él saliera, levantara la mirada hacia el cielo y le rogara al Dios del cielo por mí, luego pusiera su mano sobre mis llagas, sobre mi lepra, y luego yo sería sanado. Pero dirá este hombre en sí mismo: veo que este profeta, este hombre de Dios, me tiene asco, ni siquiera quiere verme por causa de la lepra. Y dudaba que pudiera ser sanado. Pero a él Dios también lo sanó. Solo tuvo que obedecer a lo que le dijo el profeta. Pero vemos que este hombre esperaba que el profeta lo tocara mientras le rogaba a Dios y él iba a ser sano. Pero como el profeta no lo hizo de esa manera, este hombre estaba enojado, estaba furioso, pensando que el profeta le tenía asco por esas llagas que tenía en su cuerpo llamado lepra. Pero al final Dios lo sanó. Dios no necesitaba de que el profeta fuera y lo tocara. Dios solo tenía que decirse sano y así lo sería. Seguimos con el leproso en Mateo 8, el versículo 3 y 4, que dice así: Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces vemos que, a diferencia de lo que sucedió con el profeta Eliseo y este hombre llamado Naamán, nuestro Señor Jesús, cuando el hombre vino, el leproso vino,
se postró delante de él y le dice: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme. Vemos que nuestro Señor Jesús, a lo grande que es su amor y su misericordia, le dice: sí lo quiero. Y no solo le dijo: sí quiero, sé sano, sino que dice que nuestro Señor Jesús le dijo: así lo quiero. Tocó la llaga del hombre y le dijo: sé sano. El propio Dios encarnado, el propio Dios en persona, estuvo dispuesto a tocar la llaga de este leproso y sanarlo. Así de grande es la misericordia de Dios, querido amigo que estás escuchando, por ti y por mí también. Pero el verdadero significado de la lepra no solo son llagas, no solo es impureza, no solo es inmundicia. El verdadero significado de la lepra es el pecado. Números 12:10 dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. María y Aarón eran hermanos de Moisés. Y llegó en el momento en que aún ellos, siendo hermanos de Moisés, sintieron envidia por Moisés y empezaron a hablar mal de Moisés. Y el Señor los reprendió. Y en el momento que el Señor dejó de hablar con María y Aarón, María salió leprosa de delante de la presencia del Señor. El Señor lo hirió con lepra para mostrarle su pecado. Entonces, en este día, amigo que estás escuchando, tú dirás: yo no necesito ser sanado como este hombre, porque yo no tengo llagas de lepra en mi cuerpo. Pero sí tenemos pecado. Así como lo tienes tú, lo tengo yo y todo ser humano. Y necesitamos de la misericordia de nuestro Señor Jesús. Pero si en este momento queremos decir: Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme de mi maldad. Si tú quieres, puedes limpiarme de mis pecados. Ya no quiero ser impuro, ya no quiero ser inmundo. Yo quiero ser tu hijo. El Señor hoy quiere decirte: eres sanado. Solo tienes que quererlo. Solo tienes que humillarte delante de Dios. Entonces, en este día, vemos que la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesús es grande. Lo fue con este leproso y lo es contigo, amigo que escuchas, y conmigo también. Así es que no importa la desesperación que hay en tu vida. No importa qué es lo que te aflige. No importa qué es lo que te angustia. El Señor hoy quiere ayudarte. Y principalmente, como lo dijimos, la lepra simboliza el pecado. Y hoy el Señor quiere librarte del pecado para darte la oportunidad de ser un heredero de su reino también. Así es que en este día podemos ver que nuestro Señor Jesús enseñaba, rogando que todo aquel que escuchara viviera en sus enseñanzas para que le vaya bien. Pero no solo enseñaba, sino también aliviaba la necesidad de todo aquel que venía a él. Así de grande es el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Así es que, amigo que escuchas, si tú, al igual que yo, quieres ser limpiado de esa lepra espiritual que simboliza el pecado, hoy puedes ser limpio. Así es que si tú dices: Señor, si tú quieres puedes limpiarme, el Señor hoy te contesta: eres limpio de todo pecado, eres limpio de toda maldad y hoy eres heredero del reino de Dios. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para todo aquel que escucha. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.